Reacción, discúlpenme. Hoy, en Reaccionando con Baker, cuando un youtuber consigue un trabajo de verdad, de faz. Llevo como unas 26 horas. Claramente ser youtuber ya se puede considerar un trabajo por la constancia que le debes tener. A ver, yo tengo un trabajo, yo trabajo. O sea, un trabajo donde tienes una jornada laboral. Son de las 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y de ahí, desde las 6 me la paso acá editando y escribiendo guiones. Ahorita estoy escribiendo un nuevo guion. Hoy es mi día de descanso, literal. Hoy es mi día de descanso. Y ya mañana tengo que volver a trabajar dando el 100%. Entonces, bueno. Yo mismo experimenté que esto sí es un trabajo. Porque ser youtuber no solo es... O sea, tienes que manejar varias cosas. Por ejemplo, TikTok, de alguna otra forma. Tienes que tener varias plataformas, en otras palabras. Y mantener varias plataformas te vuelve loco. ¿Por qué? Porque a mí no me volvió loco porque yo ya estoy loco. Entonces le puedo agarrar más fácil. Pero no todos están hechos para ser youtuber. Por más, entre comillas, mediocre que sea ser un youtuber, no todos están listos para el mundo de internet. Sin dormir. El gallo es como un trabajo. No todo el mundo está hecho para ser un cocinero. No todo el mundo está hecho para ser un costurero. No todo el mundo está hecho para ser policía. Es un trabajo. No todo el mundo puede ser faz. No todo el mundo puede ser un youtuber. Tal vez puedas aprender, tal vez puedas saber coser, remendar ropa ligeramente, pero eso no te puede hacer un costurero hecho y derecho. Así como puedes agarrar de vez en cuando el programa de edición y hacer uno que otro video cada ciertísimo tiempo, no es ser un youtuber en categoría de que vives de ser youtuber, ¿sí? Perdón si hablo de forma un poco despectiva. no para de cantar, los pájaros se paran en el árbol que está al lado de mi cuarto a hacer pío pío, tuit tuit. Los perros ladran, los coches pasan, así que vamos a fingir que estoy en condiciones de grabar un video. Y vamos a grabar un video. Casi siempre que digo en algún video que tengo una audiencia joven, recibo muchos comentarios de gente diciéndome: oye, yo tengo 20, 21, 22 y veo tus videos. Y pues sí, es verdad, hay mucha gente de mi edad o incluso mayor que yo que me sigue. Pero la verdad es que los que más ven YouTube, los que más tiempo libre tienen para ver YouTube, son los niños, o bueno, la gente joven en general, chicos de secundaria, de prepa. Así que el video de hoy es un story time. Les voy a hablar de algo que puede que algunos de ustedes no hayan vivido aún. Les voy a hablar acerca de cómo conseguí mi primer trabajo y de cómo fue mi experiencia con mi primer trabajo. Y me gustaría bastante que la gente de mi audiencia que ya ha tenido trabajo o que ya tiene trabajo, que sé que son bastantes, me dejen un comentario contándome cómo fue su experiencia, cómo contrasta con la mía, porque yo sé que dependiendo del país, de tu edad, de tu situación económica o de tu nivel de educación, puede variar mucho cómo ha sido tu primera experiencia con tu primer trabajo. Así que nada. Actualmente, ¿qué se puede considerar nivel de educación? Porque conozco mucha gente que ha terminado universidad y un montón de cosas, y aún así el factor de ser tarados no se les quita. O sea, obviamente no son todos, obviamente. Pero hay gente que piensa que ya por tener el título automáticamente son superiores a un ser humano. Cosa que no, obviamente. Entonces, actualmente, ¿qué se puede considerar una persona letrada? O sea, porque ya podemos ver que simplemente haber terminado tus estudios no te convierte en una persona letrada, porque hay muchas personas que las terminó y siguen siendo payasos auténticos. Obviamente, no dejen el estudio, eso no es una crítica de que escuelas malas, no. O sea, la escuela falla en muchos factores, pero no dejen de estudiar. Pero, o sea, porque yo conozco mucha gente que tú dices, uy, este tipo, wow, y nunca empieza una universidad. Yo conozco mucha gente que tiene mejor ortografía que yo. Bueno, eso no es muy difícil. Tiene mejor ortografía que mi mamá. Mi mamá terminó Mi mamá es
máster, sí, o sea, no doy muchos datos personales porque pues privacidad, viva la privacidad. Pero mi mamá terminó la escuela, ¿sí? Con todo, con la galardones y todo. Y conozco gente que no ha pisado una universidad en su vida y aún así pareciera más letrada. No es por ofender a mi mamá, por supuesto que no, obviamente. Nunca me atrevería. Porque este mismo tema lo he tocado con ella. Y impacta eso. Entonces, una persona letrada, creo que no hay algo. No creo que no hay un papel que autorice auténticamente si eres letrado. Sino la experiencia que es. O sea, sí, tienes tu papelito. Pero si tu trabajo es mediocre, no te puedes considerar una persona letrada. Creo que depende del esfuerzo que le des a ser una persona funcional en general. Puede ser una persona con estudios terminados o haberse ido a una universidad y todo el detalle y haberse esforzado precisamente. Creo que ese es el detalle, sí. Esforzarse dentro de lo que cabe, dentro de lo que tú puedes hacer para ser una persona letrada. ¿Qué es una persona letrada para mí? Una persona que ya sabe más o menos cómo es la vida, más o menos cuáles son las cosas básicas para, no sé, hacer un trámite o pagar algún recibo, cosa que es bastante fácil, o directamente desenvolverte en diferentes escenarios. ¿Sí? Para mí una persona letrada es una persona que ya se sabe desenvolver en muchos escenarios y si llega a tener un escenario diferente al que él está acostumbrado, al menos se puede adaptar o comenzar a defenderse con lo que él pueda. Y siempre pues teniendo pues conocimientos entre básicos y más especializados que demuestran que es una persona que se esfuerza por siempre hacer más amplia su conocimiento. Siento que acá estoy diciendo el agua moja, pero no sé si me hago entender. Nada, vamos a darle al video, pero antes de comenzar tengo que hablarles acerca del... No sé cuántos minutos vamos reaccionando y apenas vamos 1 minuto y 19 segundos. Prepárense chicos, acá nos va a tomar hasta las 11 de la noche. Patrocinador del video de hoy. ¡Yupi! Siento que para entender al 100% toda esta anécdota hay mucho trasfondo que dar. Primero No voy a decir nada. Primero, yo conocí YouTube gracias a mi padre cuando yo era nada más un niño. Sí. Y fue hasta como los 10, 11 años que empecé a subir mis primeros videos. Videos loquendo en los que hablaba cosas de videojuegos y tutoriales de cómo descargar juegos de Nintendo y cosas así. El tema de que literalmente cualquier persona pudiera hacer un video en su computadora y subirlo a internet para que la gente lo viera como si estuvieras en televisión, me fascinó desde el segundo. A mí también. Uno. Es por eso que yo desde muy niño nunca me he imaginado a mí mismo de grande siendo otra cosa que no sea youtuber. Porque sí. Esta fue mi pasión desde un inicio y la estuve haciendo durante años sin ganar un solo centavo. Here comes a new challenger. Se acaba de poner a martillar el vecino. Ve tú a saber qué está martillando. Jamás había escuchado que martillaran nada. Y como segundo punto a mencionar es que mis dos padres son contadores. Si no me equivoco, mi padre es contador, hizo una maestría. No sé si todo el mundo tenga ese complejo de que, wow, mi padre es mayorista, mi madre estudió y terminó sus estudios de gran forma y ahora es costurera. Yo soy youtuber. Yo soy costurero, pero aún estoy aprendiendo algunos conceptos. Y no sé, y decir yo no me siento capaz de estar en una cena familiar y decir soy youtuber, trabajo de ser youtuber. No sé si existe aún ese matiz. Porque sí, a pesar de que puedas ganar lo mismo que en un trabajo normal, no sé si no sé si aún exista esa barrera, por así decirlo. Maestría. Y mi madre es contadora, hizo 20.000 maestrías y tomó 20.000 diplomados. Y bueno, ¿qué es de la vida de la gente que estudia estas cosas? Pues que consiguen trabajos bien pagados, pero que son muy demandantes mentalmente. Y son trabajos de oficina, son trabajos de me levanto temprano, voy a la oficina, me quedo ahí prácticamente hasta que se acabe el día y regreso a la casa totalmente acabado. Y estoy cansadísimo. Y siempre recibiendo llamadas inoportunas de que algo había salido mal en el trabajo y tenían que ir a la oficina a verlo. Entonces, ¿qué pasa? Que pues
Para mí eso no me parecía una vida feliz. Obviamente estoy muy agradecido con la vida que me han dado, pero no me parecía un estilo de vida que yo quisiera llevar, me parecía demasiada presión. Me dije, yo la verdad es que no me veo manteniendo una familia de 3 hijos, no creo necesitar estos coches y esta casa tan grande. Pues qué pasa. Yo sí me veo manteniendo una familia de 3 hijos, por eso es que quiero tener 2 trabajos. O sea, el trabajo que ya tengo y este. Pasa que cumplí los 18 años, salí de la preparatoria y yo no sabía qué era lo que quería estudiar. Cuando mi familia me preguntaba qué quería hacer, yo siempre les decía, youtuber, yo quiero ser youtuber. Recuerdo que poco tiempo después de haber entrado a la preparatoria le empecé a perder la emoción a la escuela. No es como que en algún... Yo no sé, mi experiencia en el colegio, o sea, estudiantilmente y con los profesores de maravilla. Porque yo siempre, o sea, con los profesores y con los temas que uno que no entiende. Si de casualidad no entendía un tema, me rendía y estudiaba lo básico y pasaba con 7, listo, no estudio más. Pero si había un tema que realmente me interesara, máximo le ponía un 8 o 9 porque yo siempre estaba con eso de dibujar y eso. Pero nunca tuve problemas así académicos de peso. Lo que sí tuve problemas fue socialmente, porque la gente que ya me sigue sabrá que yo dejé el estudio presencial por el virtual, precisamente por el acoso que estaba teniendo en la escuela. Entonces, o sea, yo no critico el estudio, yo no critico lo que aprendes en la escuela, yo critico el ambiente que te da la escuela. Eso es lo que yo critico, porque el ambiente que te da muchas veces no te favorece para poder tener un entrenamiento mental realmente óptimo. Porque la escuela es un pequeño reflejo de lo que va a traer el futuro. Eso es verdad. Pero también es una burbuja. Hay mucha gente que se acostumbra tanto a la escuela que cuando ya no está en la escuela no sabe cómo actuar. Se paraliza. Y quieren como extender sus años de escuela y evitar la realidad, porque cuando estás en la escuela hay que admitirlo, cuando tú estás en el colegio presencial la vida es más fácil, la vida es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque simplemente es levantarte por ahí a las 8 o 10 de la o sea, si estudias por la tarde, despertarte a las 10 de la tarde, a las 8 de la tarde, por ahí a las 7, bañarte, ver si tienes tareas, hacerlas, ir al colegio, existir, aprender cosas básicas, volver a la casa, ver si tienes pendientes, realizarlos y tienes un montón de tiempo libre. La vida de escuela es muy fácil. O escuela, ya no cosas tipo universidad y eso ya es otro tema. Pero precisamente porque es tan fácil, yo creo que la gente no quiere salir de que está en la escuela. Porque, como dije, te meten en una burbuja donde cuando ya no puedas estar en la escuela, ya no sabes cómo reaccionar en el mundo real. Que es este. Punto de mi vida la escuela me haya fascinado, pero fue poco tiempo después de entrar a la preparatoria que me di cuenta de que las materias que eran fáciles para mí se me hacían demasiado aburridas y las materias que me eran difíciles me frustraban demasiado y simplemente las pasaba, pero no... Excepto matemáticas y química. Dios, que me hicieron parir. Del resto no aprendía absolutamente nada. Con esto obviamente no estoy diciendo que estudiar no sirva para nada. Lo que estoy diciendo era que en ese momento yo no quería saber nada de escuela. Por lo menos para mí, la preparatoria en ese momento... Es exactamente lo que estaba diciendo. Decir que no... Decir que criticar a la escuela no es criticar al estudio per se. Momento con clases como francés, química, biología, cálculo diferencial, cálculo integral, por lo menos para mí eran un estrés muy... Hay un montón de cosas que ¿para qué las voy a aprender? Muy grande. Yo creo que a una persona adulta estudiada, o sea, no estoy hablando de un vagabundo o algo, una persona adulta con estudios, si tú le pones un examen de francés o de cálculo integral o de química, lo más probable es que no lo pase, incluso si le das una semana para que se prepare. Tenía obviamente la mentalidad. No, yo sí lograba hacer eso. No conocía un tema, lo estudiaba una semana, comía toda la información y lo vomitaba en la hoja y pasaba y después lo olvidaba. La realidad del típico joven al que no le gusta la escuela. Yo entiendo que nos enseñen algo. De hecho, yo recuerdo que en muchas ocasiones yo no pasaba la materia por las tareas, sino por el examen. porque a veces, muchas ocasiones el examen tiene más porcentaje para la calificación final que muchas tareas que son en el cuaderno.
Entonces lo que yo hacía cuando sabía que cuando un tema me facilitaba, o sea, lo sabía, pero no me llamaba la atención, era hacer lo justo y necesario, estudiar una semana y después vomitar todo en la hoja y pasar y ya. Álgebra, que nos enseñen lengua, que nos Más de una ocasión me falló, pero nada que no pudiera remediar. enseñen la historia de nuestro O sea, más de una ocasión no... Oh, jiji, no pasé. Y simplemente pues la volví a presentar el examen y ya. país. O sea, en el siguiente periodo, ¿sí? Porque dependiendo de los periodos, los periodos se van acumulando las calificaciones. Entonces cuando perdí una materia dije, ¡juepuerca! Ahí sí me asustaba y ahí sí me podía otra vez full. Pero no era muy frecuente. Creo que me pasó nomás con química. Con química me pasó 2 veces, me arrepentí muchísimo. O sea, no fue el fin del mundo, pero yo sí sentí que sí. Y no, matemáticas siempre me hizo parir. Pero lo que sí siempre como que lo hacía como con desdén, como con un poquito sin ganas, español. Y lo digo con mucha tristeza. Lo digo con mucha tristeza porque español, lenguaje, o sea, lengua castellana, me fascina la materia porque te enseña la pragmática, te enseña cómo estructurar un documento, cómo estructurar algún tipo de guión o cosas por el estilo que son realmente importantes para, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, que es los guiones de YouTube y ese tipo de cosas. A mí me llamaba mucho la atención eso. Pero te enseñaban cosas que nunca servían. Como los poemas. Cómo estructurar un poema. Las partes y las partes de los poemas. Creo que algo así era. Y cómo analizar libros antes del 1900 y algo. ¿Para qué? ¿A mí qué me va a interesar analizar libros de 1900 y algo? Si nunca lo voy a usar. Y si de casualidad lo llego a usar, ya al punto de que lo tenga que implementar, lo tendré que volver a estudiar. O sea, en ese momento aprender eso no me iba a servir de nada. Y entonces también es el tema. Muchos de los temas que a mí yo sí necesitaba aprender, me tocaba aprenderlos cuando salía del colegio. Y estudiarlos de forma independiente en internet. Porque la escuela no te enseñaba esos detalles. Es más, yo aprendí más o menos a socializar, no porque la escuela implementara algún tipo de ejercicio o algún tipo de mecánica o algo por el estilo para que yo me pudiera desenvolver. No, yo me la pasaba era en YouTube revisando cuestiones psicológicas de por qué puedes ser una persona tan antisocial y cómo puedes desenvolverte de forma mejor. Y cómo fue lo mejor que yo pude encontrar, hablar con adultos, que eran los que más me decían qué temas eran los que realmente te servirían para el futuro y esas cosas. Entonces, lo que te enseña la escuela es lo básico para que cuando salgas no seas un inútil total. O al menos yo he sentido que así ha sido mi experiencia en el colegio. Si tú quieres aprender algo, lo tendrás que seguir aprendiendo apenas salgas del colegio. Que nos enseñen inglés, que es el idioma universal. Pero por lo menos para mí, cosas como el francés, la química y el cálculo integral ya eran cosas que prácticamente escapaban a mi intelecto. Sentía que ya no me daba la cabeza para esas cosas. Y agarré y le dije, mamá, como tonto de que no eres capaz de entender, por ejemplo, lo de matemáticas y todo lo que le estaba mencionando, del cálculo y eso. A mí me echaba a parir y yo me sentía idiota, estúpido. Todos ellos pueden y yo no. En serio. O sea, es como eso. O sea, eres un 100% en esto, pero un 50% en otras y feo, ¿no? No quiero entrar a la universidad este año. La verdad siento que ya estoy demasiado quemado de escuela. Solo escuela y más escuela. Preferiría tener un año para pensar realmente qué voy a estudiar. Yo intenté hacer lo mismo. A mí me dieron fue un mes. Yo muchas de las decisiones que he tomado las he tomado en un mes o menos. Por eso es que estoy tan inseguro de lo que estoy haciendo ahorita. Porque en futuro o sea, en teoría, yo estoy haciendo las cosas bien. Porque tanto puedo pagar la cuenta del gas y la cuenta de la luz. Porque, o sea, yo como sigo viviendo con mis padres, como yo estoy trabajando en internet, el derecho es ese. Yo pago la cuenta, el recibo de la luz. Yo tengo que pagarla.
No porque me obliguen, sino porque yo pienso que ese es el derecho. Si yo voy a seguir viviendo con ellos y tengo un trabajo. Y muchas decisiones que ahorita yo tomé, muy importantes de mi vida, las tomé en un mes. Que si entro a una carrera... No sé, yo he sentido que siempre he tenido que vivir en 10% de velocidad para que las cosas me funcionen. que no me gusta y luego me tengo que salir, O sea, 10% más de velocidad. a ser 6 meses o un año desperdiciados quemándome la cabeza en algo que a fin de cuentas no me habrá servido de nada. Si acaso me habrá servido como experiencia, pero a ver, me parece una excusa muy mala para todo el esfuerzo que es una carrera. Y mi Sí, madre, pues como buena de madre acuerdo. que es, me mandó a chingar a mi madre y me hizo elegir una carrera de todos modos. Sí y no, a mí también me pasó. ¿Cómo así? Mi papá y mi mamá, ellos saben muy bien cuál es el ámbito laboral, porque ellos han estado en varios trabajos. Principalmente en confección. Y ellos mismos saben que la escuela a veces, al menos acá en Colombia, te prepara, pero tienes que enfocar toda tu vida al estudio. Y cuando sea la hora de conseguir un trabajo, si no tienes contactos, te jodiste. Con todo el respeto a la palabra. Si no tienes contactos, conseguir un trabajo es muy difícil. ¿Qué pasa? Yo ya tenía trabajo desde los 15 años. Pero no era un trabajo tal como lo te estoy manejando ahorita. Porque era un trabajo no más de 5 horas. Me pagan menos del mínimo. Pero no lo necesitaba porque tenía 15 años, güey. ¿Qué pasa? Conforme fue pasando el tiempo, yo fui invirtiéndole más tiempo al trabajo. Y a mí me gustó ese ritmo. Porque sentía que estaba avanzando en la vida. Mientras tanto que en la escuela no. Seguía igual. No avanzaba. Al contrario, retrocedía. Socialmente, el bullying, y que no podías estar haciendo nada más que pendientes para conseguir un promedio y volver a pasar de año. Y después de haber aprendido en el colegio, estar aprendiendo otras cosas acá en casa para seguir trabajando en lo de YouTube y seguir trabajando en confección. O sea, yo estudiaba para estar bien en el colegio y después de terminar el colegio estudiaba para estar bien en mi vida. Entonces, la escuela en ese momento se está haciendo una dificultad. Entonces, listo. Ya no más escuela presencial, decidimos todos, no escuela presencial, virtuales. Y lo justo y poquito para... Porque al menos a mí en mi experiencia es mucho más fácil acá en virtuales. Porque puedes hacer una que otra triquiñuela, no voy a mentir. Pero únicamente hago todo eso por el papelito porque ya trabajo, ya tengo. Ahorros, estoy en eso, Pero porque yo lo que planeaba era que salgo de estudiar. Sigo trabajando en lo que ya estaba trabajando. Entonces, o sea, no sé si me entiendan, pero no me servía a mí, Y gracias a Dios mis padres me entendieron y me apoyaron en eso. Yo no estaba a gusto con la idea, ella sabía que yo no estaba a gusto con la idea, pero era lo que ella quería, así que tampoco es como que me haya obligado, simplemente cedí porque sabía que no iba a aceptar un no por respuesta. Mi madre me dijo que me preparara para el examen de admisión, que iba a llegar, no sé qué, no sé cuánto, que leyera, que investigara qué era lo que iba a venir en el examen. Y yo, como buen estudiante que era, no estudié absolutamente nada. Yo lo que hacía era poner videos de fondo sobre el tema. Constantemente, cuando iba a dormir, cuando iba a estar comiendo, escuchar el mismo video hasta al punto de que me lo memorizaba. Y todos esos detalles nunca se me salían de la cabeza. Después de un mes, sí se me había olvidado. Pero, o sea, que tienes que estudiar sobre el plano cartesiano. De una vaina rara ahí. Me escuchaba un video larguísimo. Y me lo pasaba escuchando hasta que todos los conceptos se me memorizaban. Después hacía el examen y después no volví a estudiar eso hasta que se me olvidara. Nada, de hecho, no. Sé que suena que eso no funciona. Y hasta cierto punto no funciona porque pasaba raspando.
Pero precisamente era para pasar raspando. Investigué absolutamente nada sobre el examen. Yo tenía mi papel, que era mi pase de entrada al examen, pero no sabía absolutamente nada. Fui el día del examen a las 8 de la mañana, estaba yo dormidísimo porque creo que la noche anterior me había dormido como a las 4 de la mañana o algo así. Llegué a las 8. Presenté el examen, no se me hizo particularmente difícil, y cuando salieron los resultados, era yo el tercer resultado más alto. Eso me hizo muchísima gracia porque recuerdo que, o sea, mi familia estaba encantadísima, o sea, estaban súper emocionados. Mi hermana y mi mamá estaban emocionadísimas de que yo fuera el tercer lugar del examen de admisión de la universidad. Y yo lo primero que pensé fue así como de, verga, o sea, yo creo que nada más le voy a quitar espacio, o sea, le estoy quitando un puesto de entrada a la universidad a una persona que seguramente realmente quería estudiar. Pese a que pasé el examen de admisión, me terminé haciendo pendejo con unos trámites que tenía que hacer, que si ir a dar los papeles de esto, que si pagar lo otro, que si no sé qué, no sé cuánto. No creo que haya sido intencional, simplemente no estaba en mi cabeza, o sea, la universidad no era un interés para mí en ese entonces, y lo dejé pasar. Y mi madre se enojó muchísimo, recuerdo que me gritó como jamás me ha gritado. Y no estoy diciendo que me haya tratado mal, lo que digo es que pues mi madre siente que ella es la persona que es gracias a que estudió. Entonces para ella era el fin de los tiempos que yo no hubiera entrado a la universidad. Entre regaños me dijo que si no iba a estudiar tendría que conseguirme un trabajo. Sí. A mí no me pareció algo malo, no me parecía un castigo de ningún tipo. Dije, bueno, tengo 18 años. Bueno, tampoco voy a estar acá de mamonchillo diciendo, trabajen. Sino que hay personas que simplemente se quieren como saltar ese factor de que, uy, estudié un montón de horas, un montón de temas que he olvidado. ¿Sí? Es más como eso, ¿sí? Porque sientes, o al menos yo sentía que no estaba avanzando. Ese era mi pedo con la escuela. Años puedo buscar un trabajo legalmente, ¿cuál es el problema? Pero ella estaba muy enojada, incluso impresionada de que yo no lo viera como un castigo, porque dice que para ella la escuela era un paraíso, la escuela es un paraíso si sabes adaptarte a los chicos. Yo nunca me supe adaptar. Entonces son perspectivas, son mundos diferentes. Entonces es muy complicado. Pero es que como toda la gente va a la escuela, piensan que todo el mundo va a tener las mismas experiencias, y no. Su confort cuando ella era joven, le encantaba la escuela, y que ella lo que no quería era tener que trabajar sin haber estudiado. Casi. Pero es que yo trabajé y yo sí tuve que estudiar, pero en práctica. Tuve que practicar qué era lo que estaba trabajando. Y como yo siempre he estado en el mundo de la costura, yo ya sabía más o menos qué era lo que tenía que hacer. Y la única forma que puedes seguir trabajando es seguir... También ese es el tema que muy diferente, porque es muy, muy diferente un trabajo como química, ser matemático o ser contador, a un trabajo como el mío, que es ser costurista. Son dos mundos completamente diferentes. Lo mío es más manual, más de maña, más de tenerle esa rapidez a la máquina y saber cómo usarla, esos pequeños detalles de cómo configurarla, cómo ajustarla. Sí, son como trajitos al estilo, no sé cómo ponerlos. No sé cómo clasificar ese trabajo. ¿Por qué yo decidí investigar sobre todo el tema de la costura? ¿Por qué? Porque es un tema que la inteligencia artificial no se puede meter. ¿Ustedes sabían eso? El tema es como reparador no es. Bueno, la gente, los mecánicos creo que es. Donde, o sea, un robot no puede reparar una fuga de gas. Un robot no puede analizar esos detalles, ¿sí? Sí o sí se necesita el factor humano. Entonces yo decidí buscar un trabajo donde sí o sí la inteligencia artificial no me iba a afectar. Entonces yo me dirigí hacia la costura y me pude desenvolver bien en eso, conseguí trabajo en eso, lo estoy manteniendo hasta el día de hoy. Pero sí hay que analizar, porque la gente que es contadora y que es de traje y que ha tenido muchos estudios, es porque no solo se supieron adaptar al colegio, sino a ese ambiente tan robótico, que no hay nada de malo, son solo vidas distintas.
Casi me lo había dicho como amenaza, pero yo realmente me intrigaba la idea de tener un trabajo. Sí. Recuerdo que me dijo las palabras, es que tú no sabes lo difícil que es allá afuera. No, a mí lo que me decían es que tú tienes que aprender cómo es por allá, ¿sí? Y a mí me gusta mucho eso, cómo romper mi burbuja, ¿sí? A mí me fascina mucho porque siento que estoy aprendiendo, estoy saliendo de mis cabales, estoy avanzando. Si yo estoy rompiendo mi burbuja, la burbuja donde yo estoy, avanzo. Pues se me hacía raro que me hablara de cosas difíciles cuando yo venía de lidiar con el francés y con el cálculo integral. Fue una discusión bastante desagradable. Es que esfuerzo para estudiar hay que tenerlo. Que vas a tener frutos a largo plazo, no puedo asegurarte mucho. No se puede asegurar mucho. De que te tienes que esforzar y ser un berraco para estudiar, sí. ¿Te van a dar frutos? No. Mientras tanto que en el trabajo, todos los frutos que vayas a tener se van a materializar. O sea, todo el esfuerzo que hagas en un trabajo formal se van a materializar. Y esa era mi incomodidad. Porque sí, estudié un montón. ¿Qué estoy ganando? Sí, esto lo voy a olvidar después. Entonces, aunque sí, les recomiendo siempre estar investigando de cultura general y repasar algunos temas, porque hay veces uno se le olvida y se... Porque que no lo uses frecuentemente no significa que nunca más lo vayas a necesitar, ¿sí? Es bastante importante recalcar esos pequeños detalles. Hoy en día no la recuerdo del todo bien. Lo único que sé es que después de eso me fui a mi cuarto y a la mañana siguiente fui a la papelería y compré unas cuantas solicitudes de empleo, motivado únicamente por mis ganas de no ir a la universidad. Me hice un currículum totalmente vacío, obviamente, porque nunca había trabajado de nada. En el currículum simplemente puse cosas que yo podía hacer y me registré Pues no, acá en Colombia es distinto. Acá es... Tienes una semana para demostrar de que eres capaz. Así fue mi historia. Tienes una semana. ¿Qué eres capaz de hacer? Mira, tienes este trabajo, házmelo. Sí, está bien. No, bueno, no, la verdad no fue así, no fue la primera vez. La primera vez fue de que, uy, chino, usted me tiene que pagar. Usted me tiene que... Porque la primera vez que yo fui a trabajar, me fue tan mal al punto que ahora tenía que trabajar porque a mí me dieron un producto, ¿sí? O sea, a mí me dieron pues las piezas de la prenda que tenía que hacer. Y a pesar de que desde mi perspectiva estaba bien, no se podía vender eso, ¿sí? Entonces ahora yo tenía que trabajar para recuperar lo que yo había roto. Y bueno, y así de a poquito fui aprendiendo. Eso era cuando tenía mis 15 años. Entonces, bueno, al menos mi experiencia es ese. Te dan una semana para saber de qué eres capaz. Yo más o menos aprendí a saber cómo era todo ese tema, como al mes, no, a los 3 meses, póngale más o menos ahí. Registré en una página para buscar Entonces, empleo. Y en cosa de un mes, más o menos, me llamaron de Movistar, que querían que trabajara de ventas por teléfono. Y la entrevista de trabajo ni siquiera fue en una tienda de Movistar, ni en un centro comercial, ni nada. Fue en un Electra. Nos hicieron pasar al Electra y nos sentaron en los muebles que estaban vendiendo ahí en el Electra. Ahí nos hicieron la entrevista. Y pues obviamente lo que querían que hiciera yo era vender... Perdónenme, mi mamá me está hablando. Es que ella ahorita está en la casa de mi abuelita. ¿Cómo está la casa? Ay, yo no organizo nada. A ver, ando en... Qué pena, de verdad, es que... Bueno, es que estoy aprovechando que pues aún no tengo tanto... Porque yo lo que hago, bueno, no tengo público en Twitch, está bien, entonces lo resubo. Entonces, pues, porque ese es el plan. Si no puedo tener audiencia en Twitch, entonces... jaja, troleo, hermano, tengo audiencia ¿en qué? Cuando resuba los streams.
planes de Movistar. Y a ver, sí es cierto que a mí me han dicho que yo podría venderle hielo a un esquimal, pero eso es cuando son productos o servicios que a mí realmente me interesan. Movistar, por lo menos en México, tiene un historial de ser completa basura. Sí, hay y además, trabajos y nada me trabajos, molesta eso más también a mí es verdad. que me Yo llamen. también intenté explorar otros horizontes como vender ropa de bebé o tal vez vender productos en el colegio y sí, hay trabajos y trabajos o directamente un trabajo de oficina que, uy no, el trabajo de oficina sí, no lo entendí, entonces yo retrocedí 2 pasos y seguí con lo de la confección. Para venderme cosas. Y gente de mi familia igual, detestan que les suene el teléfono y ellos piensan que es una llamada importante de la oficina, del trabajo, de algo, y nada más es AT&T o Movistar o cosas así que les quieren vender alguna tontería que no quieren. La verdad es que yo fui a la entrevista nada más por ir, porque nunca había ido a una entrevista de trabajo, quería ver qué onda. 2 días después eso de es importante. eso, Vayan a entrevistas si tienen el tiempo de casualidad, si aún son jovencitos y tienen la oportunidad de no tienen nada que hacer y de ir a una entrevista de trabajo, vayan. ¿Por qué? Porque de ahí vas aprendiendo cómo es la cosa. Porque más o menos eso el tema del trabajo funciona por ciclos. Ciclos donde 5 años todo funciona igual, ¿sí? O los patrones son los mismos. Llega una llamada telefónica. Y era una llamada telefónica en inglés, fíjate tú. Hablé con esa persona, que yo asumí era de Estados Unidos. Me hizo preguntas acerca de mi currículum en la página web, acerca de dónde había aprendido yo inglés o que si había trabajado de algo antes. La llamada fue bastante breve y agradable. Y me dijeron que simplemente llevara mis papeles a una dirección que me iban a mandar por WhatsApp. Y así lo hice. Era una instalación preciosa. No me dijeron mucho al llegar, simplemente me asignaron una computadora y me hicieron un examen. El examen se dividía en 3 secciones. La primera, inglés escrito. La segunda, inglés escuchado. Y la tercera, escribir en el teclado lo más rápido posible. No sé si han visto que hay como un jueguito en el que te ponen palabras y tú tienes que escribirlas lo más rápido posible sin fallar. Era eso básicamente. En ese examen saqué puntuación perfecta. Les juro que los exámenes que me ponían en la prepa... Eso era porque estabas recién aprendiste esos temas. O quién sabe, siempre has tenido pues ese hábito del inglés. Yo ahorita quiero estudiar inglés porque sí, la verdad, ahorita nunca lo estoy usando. Pero quiero aprender inglés porque sé que eso... No, yo sí sé por qué quiero aprender inglés. Para el tema de Warhammer 40.000, de que hay un montón de historias aún no traducidas. Y porque muchos de los productos primero salen en idioma inglés. Entonces yo por eso quiero aprender inglés. Para poder leer y investigar todos esos temas con más facilidad. Que para quien no lo sepa, la prepa yo la estudié en inglés. Los exámenes que me ponían en la prepa eran 1000 veces más difícil que el examen que me pusieron ahí en la entrevista de trabajo. O sea, sentí que estaba tomando una clase de inglés de primer año de primaria. Cuando yo llegué, recuerdo que me sentí bastante intimidado porque estaba todo lleno de señores y de señoras. Es bastante normal eso. Gente mayor. Eran señores con barba, con traje. Y pues yo estaba ahí, iba con jeans, iba con tenis y una camiseta de vestir que me eligió mi mamá para que me viera elegante. Apenas terminé el examen, me llevaron a una habitación donde había una mesa gigantesca que parecía que se reunía. ¿Cuántos años tenía? Por ahí 18, ¿cierto? Ponía ahí la Liga de la Justicia y me sentaron con un tipo que era enorme, o sea, era un tipo que medía como 2 metros y simplemente entró, se sentó al lado mío, me saludó muy amable. Hola. Y me dio una hoja de papel y me dio unos audífonos y me dijo: quiero que me narres lo que está en esta hoja lo mejor que puedas. Y dije, bueno, a ver, me estás dando un guión y unos audífonos con micrófono para que grabe algo. A esto me dedico, esto hago yo. Nunca me había sentido con tanta confianza en algo que jamás había hecho antes, como leer una entrevista de trabajo. Este señor quedó totalmente encantado con la forma en la que yo leía el guión, porque obviamente yo ya estaba acostumbrado a... Sí, no sé si a alguien le ha pasado que te llevas mejor con los adultos que con los jóvenes, con la gente de tu propiedad. No sé si a alguien más le pase, de que la gente... O sea, yo soy consciente de que cuando un adulto ve y toca algunos temas de la forma que yo lo suelo hacer, se impresionan porque no todos los jóvenes hacen eso. Sí, yo soy consciente de que yo a veces me aprovecho de eso, sí, tampoco voy a ocultar, a tapar el sol con un dedo. Pero yo sí le quiero decir, si alguien de casualidad llega a ver esto y tiene más de 20 años, miren, los de 15 años no son estúpidos. A narrar mis videos aquí en YouTube. Exactamente a la mañana siguiente me llaman para decirme que ya me dieron el trabajo. Y yo, a huevo. De momento, a huevo, todo relativamente fácil.
Me dieron un pequeño curso de capacitación que se supone que era de 2 semanas, pero realmente duró como 4 días. Mi trabajo consistía en atender llamadas telefónicas de gente de Estados Unidos. Para esto se necesitaba el nivel de inglés, para esto se necesitaba saber hablar, escribir en inglés de manera eficaz. Obviamente al inicio me parecía perfecto porque yo recuerdo que desde niño jugaba el Black Ops 2 con estadounidenses y hablábamos por llamada y los entendía perfectamente y ellos a mí. No tendría por qué haber ningún tipo de problema. Y desde el segundo uno se me trató súper bien. Eso era porque eres joven. Cuando eres bastante joven, la gente tiene como ese sentimiento de ternura de que, es un jovencito, hay que ayudarle un poco. ¿Sí? Obviamente solo es al principio, ya después al mes o a las 2 semanas ya eso desaparece porque ahora eres un trabajador más. Pero sí, hay que aprender a aprovechar esa oportunidad de que, eres joven, te tenemos que tratar mejor. A veces pasa eso, o en otras ocasiones directamente piensan que eres un tonto. Y ese era uno de mis miedos, entre comillas, ¿no? Porque si se dan cuenta en las caricaturas o en las series de televisión, el empleado pues siempre es el saco de boxeo de su jefe o de otros empleados, de otros trabajadores. Los negocios que salen bien son de 2 formas. O porque... bueno, hay 3, pero la tercera... Hay 3. La primera es cuando el jefe es un hombre que sabe que está tratando con seres humanos y los trata como seres humanos y hasta cierto punto los destruye. Tampoco es un lambón, pero sabe muy bien cómo optimizar todo lo que él está manejando. Y está el otro que no le importa pisar las cabezas que sea para impulsar su empresa. Que esos son más comunes, que son ya las mega empresas que... Y el tercero que solo porque piensa que es jefe puede tratar a todos como quiera y cuando le falla el negocio culpa a sus empleados. Cuando realmente el que tiene la culpa es el propio jefe. Tienen una mejor categoría en la empresa. Siempre está esa... Por cierto, yo estoy en la primera. El jefe es una chimba. Esa imagen. Hola jefe, si está viendo esto, Zulba, perdón por la primera vez que me contrató. Ya los dos somos... usted sabe que fue sin querer. ¿No? Y eso era lo que yo me esperaba. Dije, bueno, pues soy el tipo nuevo, seguramente aquí me van a agarrar a patadas. Pero no, la verdad es que todos me trataban súper bien, siempre súper amables. Santiago, ¿cómo está? Amable, siempre preguntándome cómo me sentía al respecto, si estaba cómodo, si me gustaría algún cambio de algo, de lo que sea. No era para nada lo que yo me esperaba. Sí, el trabajo consistía en atender llamadas de estadounidenses, pero ¿llamadas de qué? Resulta que hay una empresa en Estados Unidos que se dedica a vender productos o aparatos de respiración que están enfocados a gente que tiene problemas de respiración, ya sea para darles oxígeno o para que puedan inhalar sus medicamentos para la respiración, que hay medicamentos que se consumen así, nebulizadores y otro tipo de máquinas que se utilizaban. Esto de buenas a primeras suena... Yo tengo una prima que sí, también, no hace exactamente lo mismo, pero sí me cuenta muchas historias de que es pesado porque te aburres de hablar con la gente y te vuelves apático al principio. O sea, si no te aprendes a adaptar, todo constantemente esas llamadas de quejas, y porque por alguna razón piensan que le puedo gritar al empleado porque él es el responsable de que este producto me salga malo. Y no, él tiene que escuchar la queja y darla a conocer para dar una solución. Él no es el culpable. Chinga tu madre. Autoinserción, perdón. Pero ¿qué? Pero te cansa al punto de que a veces te convierte un poco apático. Si no lo sabes si no sabes cómo mantener la calma, respirar. Y no solo eso, sino aprender a procesar el hecho de que te traten como un saco. Relativamente fácil, ¿no? No es un concepto difícil de entender, no hay que ser ingeniero. Y se me explicó desde el inicio qué máquinas usaban, cómo se llamaban y qué máquina hacía cada cosa. O sea, no había pierde. Obviamente los principales clientes de esta empresa pues eran gente mayor, gente que ya está en la edad de tener problemas de respiración. Mi curso de capacitación de 2 semanas terminó y... ok. Eso es peor. La carga mental cuando tratas con cosas que influyan en la salud es con ello cobré mi primer pago. Y recuerdo que ese último día de la segunda semana estaban todos preguntándome si estaba a gusto, si no me iba a ir, si no estaba pensando en irme, si había algo que no me gustaba. Y ya llegó un punto en el que hasta se volvía cansino, ¿no? Así como de, bueno, ¿qué le hacen aquí a la gente? No, es que es normal porque eres joven. O sea, la gente joven normalmente no aguanta ningún ambiente laboral.
o al menos esto es lo que me he escuchado, de que es normal, no, bueno, no súper normal, pero uno como que puede diferenciar cuando alguien es muy joven y a veces inexperto en conseguir un trabajo. Y puede que sea muy buen empleado, pero solo por el simple hecho de que como ya no está en la escuela, no se siente cómodo y se va. Porque pues bueno, normalmente cuando eres tan joven aún sigues viviendo con tus padres. Entonces no va a tener ese detalle de quedarse porque, jaja, tengo que comer. Entonces, porque no, jaja, no tengo que pagar y hacerme comida, sino que, jaja, tengo que llegar a casa a comer. O sea, es diferente, ¿sí? No sé si me va a entender. ¿Por qué tienen miedo de que me vaya, no? Se me hacía raro, Porque ¿no? es Así como, bastante ¿qué tan normal. importante puedo ser yo como para que tengan tanto miedo de que me vaya? Las primeras 2 semanas estuvieron bien, obviamente porque tenía gente ayudándome. La tercera semana recuerdo que se sintió un poquito diferente porque ya llegaba yo y no había nadie esperándome y diciéndome, esto es lo que vamos a aprender hoy, esto es lo que vamos a ver hoy, no. Sí, Simplemente ya, llegaba ya yo, ahora tú tienes que estaba todo agarrar en silencio, entraba a la oficina y estaban, pues, no sé, unas 15 personas más con audífonos hablando por llamadas. Yo llegaba, me sentaba en mi computadora y empezaba a atender llamadas, ya, por mi cuenta. Y sin problema alguno. Se me daba bastante bien y al inicio hasta lo disfrutaba. Pero ¿qué pasa? Que a fin de cuentas estás pues hablando, atendiendo gente que está delicada de salud, tratando de ayudarlos con algún problema que estén teniendo con su aparato que se supone que los ayuda. Algo que hay que tener en depender de un aparato es horrible. cuenta es que estamos hablando de que yo atendía a pacientes que estaban sufriendo algún tipo de enfermedad de respiración, que la mayoría de veces no era nada grave. No estamos hablando de gente que estuviera en cama entubada, simplemente adultos mayores que por la edad necesitaban medicamento, necesitaban oxigenación. Pero no tardó mucho en volverse un poco deprimente, cuando alguna señora mayor ya se escuchaba que igual y le estaba tosiendo o que igual le costaba un poco articular las palabras. Y estaba diciendo, es que mis tanques de oxígeno o mi medicamento tendría que haber estado aquí desde la semana pasada. Llevo llamando todos los días desde la semana pasada y nadie me devuelve la llamada. Es un poco bautizos de fuego, no sé si los conozcan. Cuando te llega una situación muy complicada, siendo tú principiante, y no sé cómo explicarlo. Eso... No pues sé obviamente quieras que no, pues te duele. Oye, pues si me estuviera hablando una persona que se está quejando porque la televisión que compró no le funciona, pues sí, puedo entender que el cliente esté molesto, pero pues no es nada debido a muerte. Pero al ser cosas de salud, es un tema un poco más delicado y sentaba un poco mal. Un día durante la tercera semana recibí una llamada de un señor que estaba gritando, estaba totalmente furioso, diciendo que la máquina de respiración de su hija no estaba funcionando, que estaba totalmente apagada, que no estaba dando oxígeno y que necesitaba ayuda urgente y que era ya la 6ª vez que llamaba. Me alarmó muchísimo porque la máquina que estaba operando no era una máquina de medicamentos o una máquina de oxigenación así ligera, era una máquina de estas que necesita una persona que ya de plano los pulmones los tiene hechos mierda, o sea, necesitaba esa máquina, esa persona. Sí. Y a mí se me hizo rarísimo que dijera que era la 6ª vez que llamaba y que no le devolvían la llamada. Yo creo que si pues, tu hija está en una situación así, que la máquina que la está manteniendo con vida se apagó desde hace 1 hora o algo así, pues lo lógico ya es llamar a emergencias. Aún así yo cumplí con mi protocolo y junté toda la información. Sí, tal bien, nunca se olviden de los protocolos, nunca. Y pregunten, o sea, cuando estén recién en un trabajo, si tienen de casualidad una persona que sí aguanta las preguntas, aunque sean tontas, son necesarias, son preguntas tontas pero necesarias de hacer. Si tienen la oportunidad de tener una persona así que los instruya, aprovechense un poco y pregunten mucho de los protocolos, qué hacer si pasa esto, qué hacer si pasa esto y así. En serio, ayuda de una forma inimaginable. Información que me dio, la mandé a la oficina y a día de hoy no sé qué haya pasado, simplemente espero que no haya muerto. No tenía manera de saberlo, yo era simplemente el mensajero, el intermediario entre estas dos entidades que eran el paciente y la oficina. En más de una ocasión recibí llamadas de señoras que estoy bastante seguro que estaban entrando en la demencia, o por lo menos en la pérdida de memoria, ya que las cosas que decían no tenían ningún tipo de sentido. A veces a media llamada preguntaban, ¿dónde estoy hablando? ¿O con quién estoy hablando? Por ejemplo, mi trabajo no me exige ninguna carga mental. Perdón. Bueno, tampoco, no es que no me exija alguna carga mental, sino que no me exige tanta carga mental. Porque sí, está siempre la presión de que tengo que terminar esto que es para el miércoles.
o cosas por el estilo. Es diferente. El trabajo, este tipo de trabajos es mucho más la carga mental, muchísima. Porque lo mío es mucho más de memoria muscular. Pin, 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 el remate, esta parte del pantalón, esta parte de la blusa, etcétera, ¿sí? Son más memoria muscular, más habilidad de manos y ese tipo de cosas. Y estás concentrado no en que estás tratando en algo de vida o muerte, sino que estás tratando en algo de que está dependiendo tu salario, ¿sí? Cosas así, por el estilo. Y que, bueno, hay que tener rapidez, una buena secuencia, ¿sí? Son cosas completamente diferentes. Mientras tanto que aquí es completamente mental, tener que ser inteligente a la hora de tener una comunicación asertiva con el cliente. Entonces son capacitaciones, capacitaciones que uno tiene que aprender a medir. Y era un poco difícil para mí seguirle el ritmo. Sin embargo, yo seguía totalmente mi protocolo, reunía toda la información y en el momento en el que toda la información del formulario estaba llena, yo simplemente le decía que iba a enviar la información y que si podía hacer algo más por esa persona. Generalmente decían que no. Pero sí, si de por sí me cuesta un poco a veces interactuar con desconocidos, imagínate interactuar con desconocidos con demencia y tratar de hacerles preguntas. Era una pesadilla total tratar de preguntarle sus datos a una persona que su micrófono era horrible. O sea, les juro que habían veces en las que la gente llamaba y lo único que yo escuchaba era... Y ahí te jodes, porque como no es, técnicamente no es culpa ni de la persona que te está hablando, ni tuya. Pero como te están llamando a ti, tú eres empleado, tú eres automáticamente menos. Entonces se pueden... Ni siquiera tú lo sabes, pero se están cagando en tus muertos porque... Oh, señora, su micrófono, no. Pero me las tenía que ingeniar, porque de eso era mi trabajo. Hay algo que no era tan traumático, pero sí era molesto. Y es que la mayor parte del tiempo, o sea, yo trabajaba 8 horas, entre 4 y 5 horas yo las pasaba escuchando a gente insultarme y gritarme. ¿Por qué? Porque bueno, era gente que se desesperaban. Eran pacientes que no eran muy pacientes. Cualquier problema que tuvieran con el servicio o con la máquina que estuvieran usando se desquitaban conmigo. Me insultaban que por ser mexicano, me decían que me regresara a mi país, que realmente yo estoy en mi país, pero pues eso ellos no lo sabían. Me pedían mi nombre completo y me decían que se iban a asegurar de que me corrieran, de que me despidieran de mi trabajo. Ya saben, las típicas Karens. Generalmente tenían voz de Karen. Tú sabías que era una Karen cuando te llegaba una llamada y te empezaban a insultar y a decir de todo. Hubo una ocasión en la que me llamó una señora que ya de por sí estaba enojada. Y cuando le pregunté su número de teléfono, no le entendí nada de lo que dijo. Tenía un acento muy sureño. Y le pregunté, disculpe, ¿me podría repetir los últimos 3 dígitos? Y en vez de decirme lo que le pedí, simplemente me dijo, si no entiendes inglés, regrésate a tu país. Y no sé qué habrá tenido. O sea, no sé si fue el tono con el que lo dijo o no sé exactamente, pero me lastimó por algún motivo. Obviamente no, es que no es porque puede ser por la frecuencia. Hay veces que te rompes. O sea, todo el odio que te dan, todo cualquier cosa, ¿sí? Se va acumulando independientemente de lo que sea. Y hay que aprender a dejarlo salir de forma sana. Ya sea reflexionando sobre la situación, o sea, viendo pasar el tiempo más tranquilo, pero siempre algo que te haga como reflexionar de que porque me siento mal o algo por el estilo, porque sí, yo también he sentido ese sentimiento de que he vivido cosas peores, pero esto por alguna razón me tocó más. Y normalmente es porque es la gota que derrama el vaso, ¿sí? de alguna otra cosa mental que puedas tener o psicológica que puedas tener. No tiene que ser precisamente una condición ya de alerta o algo por el estilo, sino cosas ya normales de un ser humano. Entonces, siempre ese tipo de cosas, cuando son más cosas como cargas mentales, ¿sí? Siempre es bueno más o menos estar tranquilo, uno hablando consigo mismo y reflexionando porque uno se siente así. Y investigar y eso. Poco o nada tendría que importarme lo que me diga una Karen con un micrófono que se escucha horrible a 10.000 kilómetros de distancia, pero por X o por Y motivo me sentó mal. Y recuerdo que se lo dije a mi jefa y ella me dijo, bueno,
Si te vuelven a hacer comentarios de índole racista o cosas que tú sientas que se están poniendo muy personales, transfiéreme la llamada. Y eso generalmente no se hace en los call centers, que tú puedas decidir simplemente que ya no quieres lidiar con esta persona y transferirlo a alguien más. Pero repito, eras chavo. Hay beneficios de ser chavo cuando trabajas, hay beneficios. Pero tan bien querían tratarme mis superiores que estaban dispuestos a hacer esa excepción si veían que el cliente realmente se estaba poniendo grosero. Hubo un señor... Porque hay veces los adultos siempre van a sentir ese sentimiento de protección cuando tienen a un menor. Cuando son gente buena, sí. Hay otros que solo se aprovechan derecho. En una ocasión que estaba bastante enojado porque la máquina no le funcionaba y había estado llamando durante días y no le contestaban, o si le contestaban le tomaban los datos pero jamás le regresaban la llamada, jamás le mandaban mensaje. El hombre se sentía ignorado. Y obviamente cuando yo contesté la llamada, él me dijo lo mismo, ¿no? Es que ya hablé con 10,000 personas más como tú y todos me toman los datos o me dicen que me van a llamar, pero no me llaman. Y obviamente tú para ese punto lo único que puedes hacer es tratar de calmar al cliente, no es como que puedes hacer otra cosa. Y hubo un momento, no sé si habrá sido algo que yo dije o simplemente se cansó de la vida y me dijo, mira, estoy escuchando tu voz y sé que eres un chico joven, eres un hombre joven, seguramente es tu primer empleo, pero quiero que sepas que la gente que te contrató, la empresa para la que trabajas es una basura, no están ayudando a nadie y el trabajo que te dieron no sirve de absolutamente nada. Y yo te recomendaría que te busques un mejor trabajo, un trabajo en el que realmente puedas ayudar a la gente y no un trabajo en el... ¿Quién eres tú para decirme en qué puedo trabajar? el que solamente estés ayudando a perjudicar a gente que tiene problemas de salud. Obviamente, miren, ese tipo de cosas, uno no tiene control de esas cosas. Me lo dijo todo. O sea, hay mucha gente que te va a criticar tu trabajo, lo que quieras, porque tienen algo personal con lo que estás haciendo. Pero no va a ser ni tu problema ni tu culpa directamente. Es aprender a ver si la crítica o lo que te están diciendo realmente te está sirviendo en tu vida. Porque hay muchas situaciones que le pueden servir a una persona y le pueden servir a otra, ¿sí? Sí sé que dije el agua moja, perdón. Pero a lo que me estoy refiriendo es que hay muchos, por eso es que yo digo, no se tome ningún consejo de forma literal. Porque hay consejos que funcionan porque eres tú. Y hay consejos que no funcionan porque eres tú. Porque, como dije anteriormente, el ser humano, bueno, en el anterior stream, el ser humano es tan complejo que somos muy variados por más que seamos tan parecidos y tan similares y encontremos patrones de nosotros mismos. Entonces, siempre es bueno analizar, ¿estas palabras me sirven de una u otra forma? Y si no, pues bueno, ya. Siempre centrarse en que tú hiciste tu mejor esfuerzo en lo que estás haciendo. Y si de casualidad no, bueno, entonces aprende y rectifica para que la próxima vez sí actúes de mejor forma. Listo. En inglés y con un tono bastante como de cansancio, como de que ya no quería lidiar con esto. Y la neta sí, hay que ser pues no es como que me haya sentado pero sí, también hay que ser comprensivo con esas situaciones. O sea, sí, te está descargando un par de miércoles en tu cara, pero hay veces tú también puedes ser esa persona que está lanzando esas miércoles, ¿sí? Aprender a ser humano con otros seres humanos, con nosotros mismos, con la gente que nos rodea, ¿sí? Aprender a analizar y tener la mente fría dentro de lo que se cae. Mal que en ese momento haya querido renunciar. Pero pues yo tenía mi protocolo, yo tenía prácticamente un guión de qué era lo que tenía que decir. Pero cuando llegaba un cliente y te decía esa clase de cosas tan personales y tan negativas, pues ¿qué se supone que tenía que decir? Sin duda alguna, las llamadas más difíciles eran aquellas que involucraban la muerte de alguien. Cuando te decían que querían devolver X o Y aparato porque la persona había fallecido. A veces era un adulto muy mayor, a veces era el esposo, el papá, el abuelo, pero a veces era el hijo o el nieto. Y era fácil saberlo, porque parte del formulario era la fecha de nacimiento del paciente y otra pregunta era que quién era el que estaba hablando y cuál era su relación con el paciente. Sí, en algo así ya no tengo ninguna experiencia o algo que dar, porque no. Pero sí, o sea, en retrospectiva ya solo con decirlo ya uno se mentaliza y no es bonito. Era duro escuchar a una mujer hablando de cómo quiere devolver la máquina de respiración de su hijo porque ya no la necesita porque su hijo falleció. Sus voces ni siquiera sonaban tristes, solo sonaban vacías. Como si no hubiera sido solo su hijo el que hubiera muerto. Es que es cuando uno se está como intentando entender de que esa persona, ese factor que siempre estuvo ahí, ya no está.
O sea, y lo único que te queda o sea, cuando hay una pérdida de ese estilo, tú estás en modo avión. O sea, estás intentando como fingir estar normal en algunas ocasiones y al mismo tiempo estar como ir entendiendo de que ya ese factor absoluto que siempre estaba en tu vida ya no está. O sea, es como el sentimiento de que siempre, no sé cómo explicar, es como que siempre hacías algo importante o sea, algo importante de tu vida que ya no lo tienes que hacer. Y si tenía importancia, porque ya no lo tengo que hacer. Pero tú ya sabes por qué no lo tienes que hacer, porque ya no está ahí. Y sí, estás en modo avión. Y la mejor forma que lo puedes canalizar en vez de estar destrozando todo es estar en modo avión y irlo pensando de a pocos. Ese día, sino también ellos. Eso, combinado con la mala calidad del micrófono de sus teléfonos, en ocasiones me recordaban al video ese de Now I Am Become Death de Robert Oppenheimer. La voz de una persona que es prácticamente un cadáver andante. To impress him, takes on his multi-armed form and says, Now I am become death, the destroyer of worlds. Y a día de hoy hay una en la que pienso, no todos los días, pero casi. Es difícil que pase un día en el que no haya algo que me recuerde a esta llamada. Pero fue una señora a la que sí se le escuchaba triste y me llamó pues porque quería devolver un aparato de respiración que tenían ahí en su casa. Y cuando le pregunté cuál era su parentesco con el paciente, recuerdo que me dijo, soy su esposa, o bueno, su viuda. Perdón, es que todavía no me acostumbro. No sé cuánto tiempo me habré quedado en silencio después de escuchar eso, pero espero que no se haya tornado incómodo para ella. Igual y como lo estoy contando no suena tan duro, pero cuando estás ahí sentado escuchándolo en primera persona, es muy duro. Y le soy sincero, aunque suene cruel, pero... Es que estás tratando con la fragilidad de una persona. Y uno siempre tiene que como analizar qué decir para que no se termine de derrumbar. Y tú no quieres derrumbar a una persona, nunca. No sé, como que sin querer los dos son un peligro para el otro. Obviamente sin querer, como dije. Entonces, siempre, o sea, siempre ese sentimiento de proteger a otro ser humano va a estar. Y no querer decir algo que pueda como dañar. Hay como una presión, o sea, ya aquí ya no tengo las palabras. Ese trabajo no era, por lo menos para mí, por lo menos en mi experiencia, no era tan malo como la escuela. O sea, si hubiera tenido que tomar la decisión entre una de las dos cosas, hubiera preferido estar 10 horas al día escuchando esa clase de llamadas de gente muriendo, de gente sufriendo, que estar en cálculo, en francés o en química. Sé que suena muy egoísta, pero es que realmente no había ni punto de comparación. Era mucho peor la escuela para mí. Recuerdo que todos, absolutamente todos mis compañeros se empezaron a ir. La mayoría eran gente con licenciatura. Es que es una carga mental. Aquí ya nos... Es una carga mental, hombre. Pero había unos cuantos que tenían ingeniería. Había gente también que estaba estudiando maestría. Y todos se estaban yendo diciendo lo mismo, que el trabajo pagaba bien, pero que no valía la pena, que era demasiado estresante y que era mucho trabajo para ellos. Y les estoy hablando de gente mayor que yo. A ver, no eran ancianos, no era gente de 40 años, pero sí era gente que rondaba los 30. Gente que yo supongo tenía muchísima más experiencia en el área laboral, en cualquier área laboral que yo. Y a mí la verdad es que por todo lo que mencioné antes, cada vez me comía más la cabeza este trabajo. Sonará exagerado y sonará victimismo, pero les juro que yo por las noches me levantaba en la madrugada escuchando los llantos de la gente que me hablaba por teléfono, o sus gritos, o no podía dormir a veces en las noches pensando en ellas. Siempre piensa que no es tu culpa. No porque edgy o algo por el estilo, sino porque es tu culpa para empezar que la gente esté sufriendo. ¿Quieres ayudar? Eso está muy bien. Muy, muy bien. Pero hay ocasiones que simplemente no puedes. Entonces, no te culpes por pecados que no son tuyos. Eso ayuda bastante a seguir teniendo una perspectiva fija de lo que quieres hacer. Porque sí, hay veces uno se derrumba. Pero hay que saber que sí es tu culpa y que no.
y eso ayuda bastante a seguir adelante. No olvides, siempre prioriza tu paz, y una forma de mantenerla es saber realmente de qué eres responsable, cuáles son tus intenciones y todo ese tema. Pensando en qué habría sido de este paciente, en si realmente le habrá llegado la ayuda. El simple hecho de que hasta hoy en día me acuerde de cosas tan específicas debería de dar una buena idea de cómo era en ese entonces que lo estaba viviendo día tras día. Es que amigo, eso es una carga mental tan impresionante y en una etapa tan joven de la vida, claro que te va a quedar tatuado en la memoria, porque o sea, son situaciones pesadas, reales, de peso en la vida de una persona y en una etapa donde estás hasta cierto punto aprendiendo cómo es la vida. Claro, o sea, antes no saliste peor, o sea, uno fácilmente puede convertirse en un edgy, todo feo y todo con esas vivencias. Antes admirable que sea la figura pública que soy. Creo que es un poco obvio, pero decidí dejarlo. Y me ofrecieron de todo. Me ofrecieron absolutamente todo lo que podrían haberme ofrecido para que me quedara. Y me lamieron los zapatos a más no poder. Me decían que mi nivel de inglés era mejor que el de los directivos de la empresa. Nah. Yo lo dudo, ¿sabes? O sea, yo esperaría que sea gente que ha estado en Estados Unidos y ha hablado inglés. For anyone who has never heard me speak English, this is how I speak. I consider my accent to be absolutely horrible. It is by no means perfect English. And I would never believe that what you are hearing right now is better than someone who has actually been to an English-speaking country. Obviously, it is more than enough to communicate with someone from the United States. But was my English really that good for them to literally beg me to not leave the company? I don't think so. Indiferentemente de cuál haya sido la situación, estaban perdiendo muchos trabajadores, pero yo ya había tomado mi decisión y me quería ir. Pero hay algo que no les he contado, y es que durante todo este tiempo yo seguí subiendo videos a YouTube. Poquitos, pero uno de los videos que subí en esta época fue la mítica crítica al canal del Pato. Y este video tuvo muchísimas visitas y también le dio un boost de visitas a mis demás videos, a mi canal en general. Fue un muy buen momento para hacer Fast. Ese tipo de cosas me dicen, sí, tal vez tu video no existe en YouTube técnicamente, no le importa YouTube, pero si le sigo dedicando tiempo, algún día subiré un video lo suficientemente al nivel de YouTube y tal vez sea el plus, porque TV Nauta también tuvo su plus con el video de Omega Mar, si no estoy mal. Juleo con su super video de que es Warhammer 40.000 y un montón de cosas más. Entonces, independientemente de los resultados que tenga, estoy seguro que sí. Que si sigo manteniendo la constancia, tarde o temprano esto va a salir bien. Tiene que salir bien, tarde o temprano. ¿Y qué pasó? Que yo, con subir un par de videos, que ustedes saben que yo no subo videos seguidos, con esos cuantos videos que tenía subidos estaba ganando más dinero de lo que me pagaban ahí donde estaba trabajando. Fue hasta ese momento que empecé a pensar que realmente tenía que ponerme a hacer. Eso pasará, es que, Dios mío, ¿cómo explicarlo? Porque yo con la relación que yo tengo con mi ámbito laboral, miren la oportunidad, las proporciones de oportunidad que tengo. Yo ahorita lo que tengo que hacer es darle todo al trabajo y darle todo a YouTube. Pero auténticamente a mí me dijeron, si tu canal de YouTube llega a tener éxito, tú puedes dedicarte todo el tiempo a tu canal de YouTube. Y si de casualidad comienza a irte mal, tú puedes volver a trabajar con nosotros. Imagínate esa oportunidad, men. O sea, ya el problema es que no vaya a tener chamba, no vaya a tener trabajo, sino que tengo que aprovechar la oportunidad que tengo de que, bueno, tengo oportunidad, la tengo que aprovechar, ¿sí? Porque acá tengo la oportunidad de estar intentando seguir mi sueño de ser creador de contenido. Y si de casualidad las cosas salen mal, aún tengo la oportunidad de seguir trabajando y seguir sustentando mi existencia. Entonces, y a mí siempre me da ese miedo. ¿Es real eso de que puedes vivir de YouTube? No sé por qué a mí, aún en mi cabeza es que, ¿será que sí es real el mito de que uno puede vivir de YouTube? No sé, porque siempre tengo como esa duda existencial en mi ser. Hacer videos en YouTube, si quería
tener un trabajo que realmente pagara bien, además de que es un trabajo que a mí me encantaba. Sí, como ya dije o yo, sea, cuando era joven hice muchísimos videos para YouTube durante años sin ganar un solo centavo. Obviamente estaría en mis mejores intereses seguir subiendo videos y que me paguen bien. Recuerdo cuando fui a presentar ya mi renuncia oficialmente, y la gente que estaba ahí en la oficina, no sé cómo se le llama a esa sección, pero era una oficina, me preguntaron que qué haría ahora, ¿Recursos que no humanos? encontraría otro trabajo en donde pagaran mejor. Y yo les dije, bueno, yo ya tengo otro trabajo, un proyecto personal en el que estoy ganando más dinero del que gano acá. Y obviamente eso levantó el interés de todos los que estaban en esa habitación, porque eran adultos, eran gente con estudios. ¿Cómo podía ser que el niño este, en un proyecto personal que consumía menos tiempo, estuviera ganando más dinero? Y obviamente me empezaron a preguntar de qué se trata. Y yo no les quería decir, obviamente, pero pues les terminé diciendo, tengo un canal en YouTube, soy youtuber. Y esto, pues, para mi sorpresa, y fue bastante incómodo, fue recibido con risotadas. Les pareció gracioso. Obviamente no me enojé ni nada, yo solo traté de fluir conforme a la situación. Y un señor que estaba ahí en la oficina, recuerdo que dijo, ay, pues yo también me voy a hacer mi canal de YouTube y me voy a retirar de trabajar acá. Y los demás que estaban en la habitación se rieron. Que a ver, obviamente lo dijo en plan broma, ¿no? Pero a ver, yo lo sentí como si llegara un doctor y me dijera cuánto gana, o que gana bien. Y yo dijera, ay, pues yo igual me voy a hacer doctor si también pagan. Es una mentada de madre, es como decir... Es como tener que ser youtuber, o sea, de una u otra forma no necesitas tanta la capacitación. Ser ya doctor es diferente, pero sí se entiende el punto. Que te digan que eso que tú haces bien porque llevas años haciéndolo, cualquiera lo puede hacer mejor desde el día 1. Sí. Por lo menos así lo sentí yo. Como dije, obviamente no me enojé, solo puse una sonrisa nerviosa y firmé lo que tenía que firmar y me fui de ahí. Fue una experiencia interesante. Pero lo más importante es que fue la decisión correcta. Estoy feliz de haber tenido esa experiencia, aunque haya sido algo un tanto traumático. Pero creo que en parte hubiera sido peor no vivirlo. Me hace apreciar muchísimo más el trabajo que tengo hoy en día. Y obviamente hoy en día estoy ganando muchísimo, pero muchísimo más de lo que ganaba en ese entonces en ese trabajo, haciendo lo que me gusta. Es ahí cuando entra el eterno debate. ¿Es YouTube un trabajo de verdad? Sí, ¿Qué es un trabajo de verdad? no, Porque eso era lo que mi madre me decía que yo me consiguiera. Trabajo es algo que tú hagas, una producción, cualquier tipo de producción que estés haciendo una acción y que te den dinero. ¿Por qué digo una acción? Porque hay muchos trabajos que solo haces una sola cosa y te pagan. Son esos trabajos muy... como que eres básicamente un robot haciendo una misma acción durante horas. O sea, ese tipo de cosas es un trabajo, o sea, que te paguen, ya, es un trabajo. Ella no quería que yo estuviera, entre comillas, tirado en la cama sin hacer nada, subiendo videos a YouTube, porque eso no era un trabajo de verdad. Si a ti te gusta tomarle fotos a los pájaros que ves en los árboles, y tienes un OnlyFans o un Patreon en el que tú subes esas fotos y la gente paga por ello, ese es tu trabajo. Podrá parecer un poco insignificante y la gente puede que se ría de ti cuando les cuentes a qué te dedicas, pero la realidad es que se estarán riendo prácticamente de que eres feliz y de que ganas dinero haciendo lo que tú siempre quisiste hacer. Es que hay un estigma donde si no estás sufriendo mientras trabajas, no es un trabajo. Así que al final los tontos son ellos. Si estoy sentado en mi computadora, en mi casa, durante 5 horas, grabando, editando y subiendo un video a YouTube, no es trabajo. Porque un trabajo es lo que te hace sufrir. Eso no tiene sentido. No tiene sentido que, estoy trabajando, estoy sufriendo durante todas estas horas. Esto sí es un trabajo, no eso de trabajar en el arte donde disfruta y te pagan. Eso no es un trabajo, eso es para los mediocres. No. Por eso hay trabajos y hay trabajos. Lo que se convierte en un trabajo es que te paguen por esa acción que estás realizando. Eso es un trabajo. Punto. Pero si estoy sentado... Y punto, eso ya lo que estoy diciendo es un hecho. 8 horas ya en no una computadora recibiendo llamadas de gente que en mi opinión no es una opinión. Insultando y gritando, sí es trabajo. Si estoy sentado 8 horas streameando videojuegos y la gente lo ve y me dona y se suscribe, no es trabajo. Pero si estoy 8 horas parado detrás del mostrador en el Oxxo, atendiendo a la gente, sí es trabajo. Si soy artista y paso toda la tarde dibujando comisiones y ganando dinero por ello, no es trabajo. Pero si tengo un trabajo de oficina al que tengo que levantarme temprano para ir todos los días y me quemo el cerebro 8 horas al día para regresar a mi casa cansado,
sí es trabajo. Esa es una visión del mundo que me parece a mí que está totalmente equivocada. Y por lo menos yo personalmente siento que me costó mucho que mi madre empezara a ver lo serio que es este trabajo que tengo aquí en YouTube. No solo lo bien que paga, sino lo mucho que me gusta, lo mucho que significa para mí y lo mucho que puedo hacer con ello. Es que ser youtuber no te va a durar toda la vida. Pues ese no es el No, plan. ningún Trabajo va a durar toda la vida. ¿Qué trabajo dura toda la O sea, eso es la historia de mis padres. Tuvieron varios trabajos y ninguno les duró toda la vida. Tuvieron que conseguir otro por diferentes circunstancias de la vida. Uno se tiene que adaptar y ya. vida? Porque digo, a los famosos se les acaba la fama, obviamente. Pero rara vez se les acaba el dinero si lo usan bien, si lo invierten, si lo ponen a trabajar. Obviamente YouTube no me va a durar toda la vida, pero nunca fue ese el plan. Gente, primero que nada me quiero disculpar por el maldito gallo, que lo odio, que no ha parado de cantar en todo este rato que estuve grabando. Y espero que no haya sido una molestia muy grande para ustedes. Y segundo, también quiero disculparme si tengo una visión distorsionada del mundo. Estás dando una perspectiva, pero no es una versión distorsionada de la vida per se. Estás dando sí, como dije anteriormente, una perspectiva. Entonces no creo que sea distorsionada, no. Además, con respeto, con hechos, sí. Entonces, no, está muy bien. Está muy Persona muy de bien. clase media en Latinoamérica. Sé que hay gente de clase baja o de Estoy seguro que Faz se dio cuenta en algún punto de su vida que no era clase media y era clase baja. clase muy baja, que seguramente tuvo que meterse a trabajar desde muy niños porque no pudieron estudiar, porque necesitaban trabajar. No conozco la realidad de todo mundo, la experiencia. Estás explicando tu realidad y siendo consciente que existen más realidades. Entonces, pues, ya por ahí vamos bien. que acabo de contar hoy en día fue simplemente la mía, pero a mí me encantaría escuchar todo tipo de anécdotas en los comentarios. Bueno, leer, más bien. ¿Podrán creerme que comencé este video pensando a ver cómo alargo esta mierda a los 10 minutos? ¿Cuánto llevo de grabación? No tengo idea. Pero así como llegó este video, así se tiene que ir. Como dije, llevo como 27 horas sin dormir, tengo un poco de sueño, todavía tengo que terminar de grabar esto, editarlo. Así que nada, gente, muchísimas gracias a los miembros del canal, que son una parte grandísima que hace posible que yo pueda... Y si uno ya gana de por sí en YouTube, imagínate con miembros. Pueda vivir de esto. Les mando un enorme saludo a todos y les... Miren, gente, yo sé que existe mucho más contenido acá, pero me acabo de dar cuenta que yo tengo responsabilidades que no he hecho, y además me pasé 1 hora de stream, así que muchísimas gracias si alguien se quedó aquí. Yo me tengo que despedir. Nos vemos cuando resuba todo esto. Mañana vamos a ver si jugamos videojuegos o seguimos reaccionando, pero por el momento chao. Baker se tiene que despedir, pero a dar patadas. Adiós.